Buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que estudian su folleto de escuela sabática cada día. Hoy tenemos una lección también muy interesante que es la continuación del día de ayer, el cual se titula Los Estados Unidos en la profecía, ¿no? Pero pues quisiéramos nosotros también en este día poder pues tener una oración especial por cada una de aquellas personas que han sido afectadas en Guatemala por esta erupción de este volcán que llegó repentinamente. Sabemos que no están pasando por un momento muy bueno, así que quisiéramos orar por estas personas, todos aquellos que son de Guatemala. Quisiéramos en este día pues orar por cada uno de ustedes para que Dios bendiga a su familia, Dios bendiga también a aquellas personas que han sido afectadas. Así que quisiera tener una oración especial por cada uno de ustedes. Padre eterno que estás en los cielos, te damos las gracias en este día porque nos has dado un día maravilloso, pero a pesar de las cosas, oh Señor, que ocurren en este mundo, consecuencia de los tiempos finales, te damos gracias porque pues muchas personas están bien, muchas personas no fueron afectadas. Pero quisiéramos pedirte, oh Señor, por aquellas personas que en este momento están siendo afectadas, aquellas personas que perdieron su vida, más de 24 personas hasta el momento han perdido su vida en Guatemala. Y te pedimos, oh Señor, que tú seas con estas familias. También te pedimos por nuestros miembros de la iglesia que son de Guatemala, sus familiares que están allá en estos países que están siendo afectados, que tú le puedas dar la fuerza y el ánimo, oh Señor, para que ellos puedan pasar estas vicisitudes, estos problemas. Así que sé con ellos, oh Señor, proveer lo que ellos necesitan y darle las fuerzas y el ánimo para seguir hacia adelante. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a continuar lo que fue el tema que estamos estudiando durante toda la semana, Estados Unidos y Babilonia. Ayer estuvimos hablando acerca de quién es la herida mortal que menciona Apocalipsis 13 y estuvimos identificando la herida mortal que se sanó, la herida sanada, ¿verdad? La estuvimos identificando con lo que es el Vaticano, un poder que surgió después de que hubo una muerte, cuando asesinaron al Papa Pío VI. Una vez que asesinaron al Papa Pío VI, entonces surge lo que es el Vaticano. Estamos hablando de alrededor del 1798, si no me equivoco, fue donde surge, alrededor de estas fechas, surge lo que es este poder, se pudiera llamar así, religioso. Pero también en este mismo periodo es donde surge también otro poder, y lo vamos a ver más adelante. Pero primero quisiera que veamos en la Biblia. Quisiera primero que veamos en la Biblia qué dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, el versículo 11 al 13. Dice lo siguiente: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Así que dice Apocalipsis aquí que hay una bestia que surgió de la tierra. ¿Qué quiere decir de la tierra? ¿A qué se refiere la tierra? Cuando aquí Apocalipsis se refiere a la tierra, no se está refiriendo a todo el planeta Tierra, sino que simplemente se está refiriendo a una parte específica de la tierra que aún todavía, se pudiera así decir, no estaba habitada por muchas personas. Si analizamos y estudiamos la historia de los Estados Unidos, llegamos a la conclusión de que los Estados Unidos, cuando usted ve la historia de los Estados Unidos surgió durante una época donde no tuvo que conquistar a ninguna nación. No fue como los persas, no fue como los griegos, que tuvieron que conquistar otras naciones para poder surgir. Los Estados Unidos surgió alrededor del 1778, entre el 78 hasta el 98, y ellos no tuvieron que derrotar a ningún gobierno.
Los Estados Unidos nació en un territorio, donde estamos aquí en este territorio, en donde ellos no tuvieron que conquistar a ninguna persona. Sigue diciendo el versículo, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué quiere decir esto? Semejante a lo de un cordero, que este nuevo poder que surge hace cosas buenas. ¿Qué quiere decir que hace cosas buenas? Le ayuda a las personas, le da refugio a las personas, le da asilo a las personas. Y así fue que los Estados Unidos empezó. Los Estados Unidos empezó formándose de varios países, formándose personas que venían, digamos, se pudiera así decir, de diferentes lugares, y fue conformando lo que es los Estados Unidos. Así creció los Estados Unidos. Noten ustedes que los Estados Unidos crece en la misma fecha en el que se empieza a formar el Vaticano, en el que se empieza a formar lo que es el poder religioso. Sigue diciendo el versículo que tiene 2 cuernos como lo de un cordero. No es un cordero, pero parece un cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que los Estados Unidos, al ayudar a las personas, al ser un país, pudiéramos decir, de oportunidades, ser un país donde todo el mundo que tiene guerras, problemas, dificultades en sus países, se viene a refugiar aquí a los Estados Unidos. Así que los Estados Unidos viene siendo como ese cordero. Dice aquí que parece un cordero. Tiene 2 cuernos que parece un cordero. Pero sigue diciendo el versículo, más habla como un dragón. O más hablaba, perdón, como un dragón. ¿Qué quiere decir esto, que hablaba como un dragón? ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás, que le dio poder ¿a quién? A la primera bestia, ¿de acuerdo? Y a la segunda bestia. Así que este país, los Estados Unidos, al principio se presenta como un cordero manso, pero llegará un momento en donde se presentará como un dragón. O sea, va a actuar como Satanás, se va a empezar a rebelar, se va a empezar a ser diferente a lo que era. Y es por eso que vemos que dice que hablaba como un dragón, y dice el versículo 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia que estuvimos analizando en el día de ayer? Ayer estuvimos analizando que la primera bestia es la Roma papal, es el sistema papal, es el Vaticano, ¿verdad? Entonces dice que los Estados Unidos ejerce el mismo poder de lo que es la Iglesia Católica. Dice, en presencia de ella, y hace a la tierra, ¿verdad?, y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. ¿A qué se refiere aquí cuando dice y hace a la tierra? Recuerden que este poder se hizo grande. Los Estados Unidos actualmente es el país que tiene más influencia en todos los países del mundo, y es por eso que muchos de los países que hoy en día están gobernados, están controlados por los Estados Unidos, o están influenciados por los Estados Unidos. Cuando nosotros analizamos y estudiamos la historia y relacionamos la historia con lo que dice la Biblia, llegamos a estas conclusiones. No son mis conclusiones, no son mis declaraciones, no es lo que yo simplemente creo, sino que es lo que la Iglesia Adventista, dentro de sus doctrinas y su creencia, cree. Y es lo que la Biblia, basado en la historia, ha llegado a comprobar. Así que no creas en lo que yo le diga, no creas en lo que yo comente, porque yo lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Yo simplemente soy un comunicador de lo que creen los adventistas del séptimo día, de lo que las profecías dicen y lo que se está cumpliendo. Le voy a poner un ejemplo. Si usted dice, vendrá un terremoto, va a venir un terremoto, ¿verdad? Y ¿cómo usted se va a dar cuenta de que ese terremoto va a venir? Bueno, el cielo se va a poner oscuro, las hojas van a caer, el viento va a soplar fuerte. Cuando entonces estén sucediendo esas cosas, ¿qué le deja esto dicho a usted? Cuando usted vea que el cielo se oscurece, cuando usted vea que las hojas se caen, cuando usted vea que el viento está soplando, ¿qué quiere decir esto? Que ya el terremoto viene.
Entonces, lo mismo dice la Biblia. La Biblia dice que otra bestia sale de la tierra y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Estas son las características de este poder religioso que hace que las personas adoren a la primera bestia. ¿Qué quiere decir eso que hacen que las personas adoren a la primera bestia? Quiere decir que los Estados Unidos influenciará a todos los países para que acepten las reglas y los mandamientos del Vaticano, de lo que es la Iglesia Católica. Los Estados Unidos impondrá, se pudiera decir, obligará a las personas a que adoren a la bestia, a que adoren el Vaticano y a que hagan todo lo que el Vaticano les dice. Dice, y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Y dice el versículo 13, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres. Entonces, quiere decir esto que cuando nosotros miramos aquí la Biblia, miramos las profecías y lo relacionamos con lo que está sucediendo actualmente, nos damos cuenta y llegamos a la conclusión de que realmente estamos viviendo lo que Apocalipsis 13, el versículo 11 y 12, nos dice a nosotros. No es algo que nos pudiéramos nosotros inventar, no es algo tampoco que pudiéramos nosotros parafrasear, sino es que simplemente se están dando las características que Apocalipsis da con lo que los Estados Unidos y el Vaticano están haciendo, están combinando, está pasando lo mismo. Tal vez yo pudiera decir, no es los Estados Unidos, no es el Vaticano, yo pudiera decir eso, cualquier persona pudiéramos decir eso, pero lamentablemente lo que dice la Biblia es justamente lo que el Vaticano y los Estados Unidos hacen. ¿Qué hace el Vaticano? ¿Qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica trata de imponer sus creencias, trata de imponer sus doctrinas en todo el mundo. ¿A través de quién? A través de la bestia, a través de la segunda bestia que sale de la tierra. El Vaticano lo que hace es que influencia a través de los gobiernos para poder llevar sus creencias a todas las personas. Y es por eso que ustedes ven que en todos los países, específicamente en América, todos los países tienen a un, no sé cómo le llaman un arzobispo. Este arzobispo es el representante del Papa ante ese país. Entonces ese arzobispo es quien le dice al gobierno, le sugiere al gobierno las cosas que el gobierno debe de hacer y le aconseja al gobierno las cosas que debe de hacer. ¿Y qué es lo que el arzobispo le va a aconsejar? Lo que el Vaticano le diga que tiene que hacer. Si el Vaticano le dice que el domingo es el día de reposo, si el Vaticano le dice al gobierno, a los gobiernos que el domingo hay que ir a la iglesia porque es obligado a estudiar la Biblia, porque estudiar la Biblia es la mejor solución que hay para poder solucionar las guerras, para poder solucionar la delincuencia que hay, para poder solucionar todos esos problemas que hay en el mundo. Si el Vaticano dice que ir a la iglesia los domingos es la única solución para este mundo, entonces no solo los Estados Unidos va a aceptar esas leyes, sino que también todos los demás países van a aceptar y van a hacer lo que el Vaticano le diga que es lo mejor. Es un poco difícil de ver las cosas, pero en conclusión es lo que va a suceder. Al final sigue diciendo el versículo, si no me equivoco, en los versículos más abajo, el 15 dice: y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. ¿Saben lo que es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia es una institución que surgirá al final de los tiempos. ¿Qué va a ser esta imagen? Esta va a ser la imagen que se va a encargar de obligar a todas las personas a que las personas adoren el domingo, a que las personas asistan a la iglesia el domingo. Y esta imagen va a hacer que toda aquella persona que no haga eso será perseguido, será exterminado. Dice que se le dará muerte a todas aquellas personas
que no adoren a la bestia y a su imagen. ¿Por qué razón el gobierno o los gobiernos, el Vaticano, al estar unido, tal vez ahora no se ve esa unidad, pero sí lo hay, sí lo está? ¿Por qué para ellos esta va a ser la mejor solución? Porque ellos entienden de que pues de la única manera como el mundo se podrá estabilizar es teniendo una unión de gobierno, o sea, teniendo un solo gobierno en el mundo entero, teniendo una unión de las iglesias, o sea, que todas las iglesias se conviertan en una sola iglesia, y teniendo una sola economía en el mundo entero, o sea, que exista una sola moneda en el mundo entero, que no existan tantas monedas como la que existe hoy en día. Para solucionar el problema de la inmigración de un país a otro, ¿cuál es la única solución? La única solución es poner la misma moneda en todos los países. ¿Por qué las personas van a los Estados Unidos, vienen a los Estados Unidos a trabajar? Porque entienden que el dólar aquí cuesta mucho más en su país. Pero ¿qué tal si en todos los países se ganara dólar? ¿Qué tal si en todos los países se pagara al mismo precio a la misma hora? Nadie tuviera necesidad de irse de un país a otro. ¿Por qué razón? Porque es lo mismo, donde quiera que esté va a ser lo mismo. Entonces, la imagen de la bestia, esta institución que va a surgir, que va a representar a la primera bestia y la segunda bestia, o sea, que va a representar el Vaticano y va a representar los Estados Unidos, esta imagen, eso es lo que va a proponer. Va a proponer que exista un solo gobierno en el mundo entero, va a proponer que exista una sola iglesia en el mundo entero, que no existan tantas iglesias y religiones como las que existen hoy en día, y que exista una sola moneda en el mundo entero. A esto se le llama, o se le llamará, lo que es el nuevo orden mundial. Entonces, toda aquella persona que no se adapte, toda aquella persona que no acepte este nuevo orden mundial, entonces, como dice el versículo 15 aquí, se le dará muerte. Y es ahí entonces donde entramos nosotros los que estudiamos la Biblia, nosotros los que creemos en la Biblia, nos preguntamos, ¿y qué tenemos nosotros que hacer? ¿Qué debemos nosotros que hacer al entender aquí lo que dice Apocalipsis 13? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy en día? Nuestra responsabilidad hoy en día es no se lleve de lo que yo diga, no se lleve de lo que yo estoy predicando, no se lleve de lo que usted escucha en la radio, no se lleve de lo que usted escucha en la televisión, llévese de lo que usted estudie y analice en la Biblia. Estudie Apocalipsis capítulo 13, no solamente en sus idiomas originales, sino que relaciónelo en toda la historia. Mire la historia, mire lo que ha estado sucediendo, lo que va a suceder y lo que está sucediendo, y llegue usted a su propia conclusión. En conclusión, amigos y hermanos, ¿para qué presentamos esto? Para que entendamos que ya estamos viviendo en estos últimos días. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí en los Estados Unidos? ¿Por qué estamos en los países donde estamos? Para nosotros poder predicarle a aquellas personas de que Cristo viene pronto. La lección de mañana va a hablar de eso, salir de Babilonia. Y ahí vamos a entender por qué estamos aquí en los Estados Unidos y por qué hay muchas personas aquí en los Estados Unidos que no conocen esto que le estoy diciendo, que no lo entienden, perdón, y estamos aquí para presentarle esas palabras. Estamos aquí para nosotros aclarar la mente a esas personas. Pero esperamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haya podido aprender un poco acerca de los Estados Unidos en la profecía. Y recuerda, lo que hemos hablado aquí es simplemente un resumen. Es algo así por arribita para que usted pueda entender algo más o menos y usted ahora se vaya a profundizar, se vaya a estudiar su folleto y usted se vaya a estudiar la Biblia. Así que Dios te bendiga, que tenga feliz resto del día.